Bienvenidos a todos. En esta ocasión hablaremos de gasto cardíaco y retorno venoso. Para hablar de gasto cardíaco, lo primero es que tenemos que definirlo. Y gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo. Fijémonos aquí en esta imagen, en el ventrículo izquierdo. Entonces diremos que gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea por minuto este ventrículo. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de dos componentes, de volumen sistólico y de frecuencia cardíaca, entendiéndose como volumen sistólico la cantidad de sangre que bombea el ventrículo por cada latido, y la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto del corazón. Si multiplicamos estas dos cosas, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, obtendremos el gasto cardíaco. Entonces, si tomamos cada uno de sus componentes, frecuencia cardíaca y volumen sistólico, lo primero que tenemos que entender es qué cosas harán que aumente o disminuya cada uno de ellos para que se regulen. Entonces, si hablamos de la frecuencia cardíaca, vamos a ver qué cosas influyen para que esa frecuencia aumente o disminuya. Y hagamos un ejemplo. Entonces, vamos por la calle y nos intentan atracar. Lógicamente, no es nada agradable para ninguno de nosotros. Eso hará que inmediatamente nos asustemos. Ese susto ocasionará en nuestro cuerpo ¿qué? Que haya una descarga de una sustancia que se llama adrenalina, y esa adrenalina hará inmediatamente que nuestro corazón reaccione y funcione más rápido. En este caso, entonces, veremos cómo ese susto nos hará que la frecuencia cardíaca cambie. Por lo tanto, entonces, ¿quién regula la frecuencia cardíaca? ¿Quién hace que la frecuencia cardíaca sea mayor o menor? El sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Se divide en sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. Ya acabamos de ver, entonces, que la adrenalina nos acelera el corazón cuando nos asustamos. Entonces, y la adrenalina hace parte del sistema nervioso autónomo simpático. Quiere decir entonces que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático la inhibe, o sea que la disminuye. Todo esto estimulando una parte del corazón que se llama el nodo sinusal. Si vemos esta gráfica, entonces veremos que si contamos 3 segundos y 3 segundos y estamos estimulados por el parasimpático, veremos que el corazón late 1, 2, 3. En cambio, si está estimulado por el parasimpático, puede latir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resumen, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Veamos entonces desde dónde viene ese estímulo. Entonces resulta que nosotros en el sistema nervioso tenemos una zona que se llama el tronco encefálico o tallo encefálico. Ese tronco encefálico está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo, en esa zona encontramos el centro del control cardiovascular. ¿Para qué nos sirve? Ahí encontramos unas células tipo neuronas, algunas de características parasimpáticas y otras de características simpáticas. Las parasimpáticas, cuando están estimuladas, liberan una sustancia o un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina va al corazón, a la zona donde ya les indiqué, al nodo sinusal, donde hay unos receptores que los esperan que se llaman receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos hacen que en esa fibra miocárdica aumente la salida de potasio con disminución de la entrada del calcio, haciendo que se hiperpolarice la célula, haciendo que la célula se vuelva más lenta, disminuyendo la velocidad de despolarización y por lo tanto
disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si el estímulo es de las neuronas simpáticas, sus receptores ya no se llaman muscarínicos, sino son receptores alfa o beta, en el corazón beta, específicamente beta 1. Entonces, esa adrenalina estimulará esos receptores beta 1, produciendo ¿qué bioquímicamente? Aumentando la entrada de sodio, aumentando la entrada de calcio, aumentando la velocidad de despolarización y por lo tanto aumentando la frecuencia cardíaca. Resumen, parasimpático disminuye frecuencia cardíaca, simpático aumenta frecuencia cardíaca. Veámoslo aquí en este ejemplo sencillo. En esta gráfica aquí tenemos latidos normales que están en gris. Si el estímulo es parasimpático, mire que aquí había 1, 2 y 3 normales. Como el estímulo es parasimpático, ya no se produce sino 1 y 2 en el mismo lapso de tiempo. Y el simpático, 1, 2, 3, 4, 5. Inmediatamente aumentaron. Muy bien. Entonces dijimos que gasto cardíaco era igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y ya dijimos que estimula o que inhibe a la frecuencia cardíaca. Ahora veamos qué estimula o qué inhibe a el volumen sistólico. Pues el volumen sistólico está regulado por tres variables: el volumen telediastólico, la resistencia periférica total y la contractilidad. Veamos cada uno de ellos. Entonces, en el caso del volumen telediastólico, diremos que este es la cantidad de sangre que existe en los ventrículos inmediatamente antes de que empiece su contracción. ¿Cómo así? ¿Cómo así que antes de que empiece su contracción? Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando hablamos de ese ventrículo, cuando se va llenando de sangre, entonces lo tenemos popochito de sangre, estamos en diástole, ¿cierto? Entonces, a ese volumen le llamamos volumen telediastólico. Telediastólico, o también se llama volumen de final de diástole. Aquí encontramos un concepto que es que ese ventrículo tiene que cargar ese volumen, y a esa carga frente a la cual se va a contraer el ventrículo se llama precarga. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra precarga, está directamente relacionada con el volumen telediastólico. Volumen telediastólico con precarga. Muy bien, quiere decir entonces que entre más volumen telediastólico haya, más volumen sistólico habrá. Por lo tanto, la relación entre el volumen telediastólico y el volumen sistólico es directamente proporcional, directamente proporcional. El volumen sistólico es directamente proporcional también a la contractilidad y el volumen diastólico es directamente proporcional a la precarga. Acuérdense, precarga, volumen telediastólico. Muy bien, el segundo punto es la resistencia periférica total. En este caso, ¿qué es resistencia periférica total? Es la impedancia, pero impedancia también reemplaces en esa palabra por dificultad. La dificultad frente a la expulsión de sangre por parte del ventrículo. Entonces, usted tiene el ventrículo. Nuevamente, aquí tenemos el ventrículo. Ahora queremos botar esa sangre, queremos expulsar la sangre. Pero, ¿por dónde expulsa la sangre en el caso del ventrículo izquierdo? Lo bota por la arteria aorta. Si la arteria aorta se vuelve más estrecha, entonces le pondrá dificultad, o sea, que aumentará su resistencia. Cuando un vaso sanguíneo se vuelve más estrecho, aumenta la resistencia, aumenta la impedancia o aumenta la dificultad. Entonces a eso también le llamaremos poscarga. Poscarga. Entonces la poscarga es contra la que tiene que trabajar el ventrículo después de que se inicia la contracción. Mire que la precarga era antes de la contracción, la poscarga después de la contracción. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Resistencia periférica, poscarga. Volumen telediastólico, precarga. La disminución del volumen sistólico por aumento de la resistencia periférica en un paciente normal, cualquiera de ustedes ahorita, dura pocos latidos y se compensa mediante un latido más intenso y ya se soluciona. Por lo tanto, entonces diremos de entrada que la resistencia periférica es inversamente proporcional al volumen sistólico. Veamos este resumen entonces. ¿Cuáles son las tres cosas que influyen sobre el volumen sistólico? El volumen telediastólico, la contractilidad que todavía no he hablado de ella y la resistencia periférica.
El volumen telediastólico es directamente proporcional al volumen sistólico. A mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. Y ojo, que el volumen telediastólico, la palabra clave es eso, precarga. Y la resistencia periférica, en cambio, es inversamente proporcional al volumen sistólico. Cuanto mayor es la resistencia periférica, menor es el volumen sistólico. ¿Y cuál es la palabra clave aquí en resistencia periférica total? Correcto, poscarga, poscarga. Muy bien. Ahora bien, en ese ventrículo, pongamos como ejemplo el ventrículo izquierdo, ¿cuánto le cabe en un paciente adulto? En promedio, no en todos los pacientes. En un paciente de 70 kilos, el volumen telediastólico oscila entre 110 y 130 mililitros. ¿Y cuánto expulsa de esos 130, de esos 110 a 130? 70, 80. Quiere decir que no expulsa el 100%, expulsa en promedio el 60%. A ese promedio le vamos a llamar fracción de expulsión. Entonces la fracción de expulsión del ventrículo nunca es del 100%, oscila entre el 60 y el 65%. Un dato muy importante para tener en cuenta. Bien, el tercer factor que influye sobre el volumen sistólico es la contractilidad, o sea, qué tan fuerte se contrae ese corazón. Y volvamos otra vez a nuestro ejemplo. Estábamos asustados, nos iban a atracar y nuestro corazón se acelera, ¿no? Se nos pone el corazón a 1000, pero también se nos pone que se nos sale, o sea que se contrae más fuerte. Quiere decir entonces que esa descarga adrenérgica, además de influir sobre la frecuencia cardíaca, influye sobre la contractilidad. Entonces, sobre la contractilidad influyen dos cosas. Uno que es el control intrínseco, o sea, propio de la fibra miocárdica, y otro algo de afuera. Expliquemos cada uno de ellos. Existe una cosa que se llama la ley de Frank-Starling, que fue expresada por los doctores Frank y Starling, que les valió un premio Nobel, y nos dice que la fuerza de contracción ventricular varía de manera directa al volumen telediastólico. ¿Qué es eso? Expliquémoslo sencillo. Entonces, dijimos que el volumen telediastólico era la cantidad de sangre que ocupa el ventrículo antes de que éste se contraiga. Entonces, a mayor cantidad de sangre en el ventrículo, ¿qué tienen que hacer las fibras? Pues se tienen que distender más. Hagan de cuenta que las fibras, miren acá, son como mi mano, ¿cierto? Y si me llega más volumen, pues yo me tengo que estirar más para que me quepa más. Pero también al mismo tiempo, cuando llegue el momento de contraer, me voy a contraer como a fuerza. Entonces, a mayor cantidad de sangre en el ventrículo, mayor se tiene que distender el músculo cardíaco, pero así también mayor será la fuerza de contracción. A eso es lo que se llama fuerza de Frank-Starling. Es el control intrínseco propio de las fibras miocárdicas debido al grado de estiramiento. Por lo tanto, a mayor volumen telediastólico, mayor estiramiento de las fibras y por lo tanto la contracción se producirá con más fuerza. A eso se conoce como ley de Frank-Starling. Pero si hay un control intrínseco es porque debe haber un control extrínseco. El control extrínseco es ese que dijimos de cuando nos asustamos. Entonces, a la fibra miocárdica no solamente lo controla la cantidad de volumen que le llegue el volumen telestólico, sino también el estímulo de afuera, el control extrínseco. Y ese está dado por el sistema simpático. A mayor control del simpático, mayor contractilidad, se va a contraer con más fuerza. Ese efecto de la contractilidad se llama inotropismo. Si hay mayor efecto inotrópico, o sea, las fibras miocárdicas se contraen con más fuerza, se llamará efecto inotrópico positivo. Si se contraen con menos fuerza, se llamará efecto inotrópico negativo. Entonces, inotropismo igual a contractilidad. ¿Bien? Aquí rápidamente, este es un cuadro, simplemente se los dejo aquí, donde ustedes van a ver cómo la adrenalina influye sobre receptores beta 1, ¿cierto? Que lo que harán a la postre es aumentar los canales de calcio por ambos lados en esta zona y lo que harán es que la contracción se haga con mucha mayor fuerza. Muy bien, hagamos un resumencito. Entonces, gasto cardíaco es igual a ¿qué? A frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? Y la frecuencia cardíaca, ¿por quién está influenciada? Por el sistema nervioso autónomo, directamente proporcional con el simpático. A mayor estímulo simpático, mayor frecuencia cardíaca.
inversamente proporcional con el parasimpático. A mayor estímulo parasimpático, menor frecuencia cardíaca. A la frecuencia cardíaca también la vamos a conocer como cronotropismo. Y al igual que en el hipnotropismo, si se aumenta la frecuencia cardíaca, a eso lo llamaremos cronotropismo positivo. Si se disminuye la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo. Bien, pero también está el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene tres variables: la contractilidad, el volumen telediastólico y la resistencia periférica. La contractilidad o fuerza de contracción o inotropismo está determinada por dos cosas: por la ley de Frank-Starling intrínsecamente y por el sistema nervioso autónomo simpático. A mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico. Por lo tanto, la relación entre la contractilidad y el volumen sistólico es directamente proporcional. Con el volumen telediastólico, a mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. ¿Cuál es la relación entonces? El volumen telediastólico es directamente proporcional al volumen sistólico, o al revés, el volumen sistólico es directamente proporcional al volumen telediastólico. Y la resistencia periférica es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a mayor resistencia, o sea, entre más dificultad le ponga a la salida del volumen al ventrículo, menor volumen sistólico. A mayor resistencia periférica, menor volumen sistólico. Resumen, entonces, al gasto cardíaco ustedes también lo van a encontrar como volumen minuto en algunos textos. Cuando lean volumen minuto, lo mismo que gasto cardíaco. ¿Y gasto cardíaco es igual a qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Quién influye sobre la frecuencia cardíaca? El parasimpático la disminuye y el simpático la aumenta. ¿Quién influye sobre el volumen sistólico? La contractilidad, el volumen telediastólico, que son directamente proporcionales. Y la resistencia periférica, que es inversamente proporcional. Ahora bien, habiendo explicado lo de gasto cardíaco, ahora hablemos un poquitico de otro tema, que es el retorno venoso, para acabar de completar el tema. ¿Y qué es el retorno venoso? Pues su nombre nos lo indica. Es la cantidad de sangre que retorna al corazón a través de las venas, la que ya se devuelve al corazón a través de las venas. ¿Gracias a quién? Pues entonces a la presión que ejerzca las venas sobre la sangre para que regrese. Y esa presión venosa es la fuerza motriz para ese retorno de la sangre al corazón. Pero tenemos un problema, resulta que las venas tienen paredes muy delgadas, son vasos de gran capacidad, pero que la sangre regresa con muy poca presión, porque ya bombeó, se devolvió, y cuando se devuelve ya se devuelve sin fuerza. Imagínense que la presión venosa media es tan solo de 2 milímetros de mercurio, cuando en la aorta, cuando la sangre sale bombeada, sale en promedio con 100 milímetros de mercurio. Esta llega con 2. ¿Por qué? Esta baja presión venosa debido a la caída de la presión entre las arterias, los capilares y la gran distensibilidad venosa. Imagínense que una vénula no tiene sino una presión venosa promedio de 10 milímetros de mercurio, y la cava, que es donde llega la sangre al corazón, tiene 0 milímetros de mercurio. O sea, la sangre llega sin presión. Entonces alguien nos tiene que colaborar, ¿verdad? ¿Quién es ese alguien que nos colabora para que la sangre llegue? Sobre todo de la parte inferior del cuerpo. Entonces tenemos tres cosas que nos contribuyen o que nos facilitan al retorno venoso. Una, nuevamente el simpático. 2, el bombeo ejercido por el músculo esquelético. Y 3, la diferencia entre la presión de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Cómo así? Vamos a explicarla cada una. Póngale cuidado. La actividad nerviosa simpática. Entonces, el simpático produce en los vasos, los cierra, produce una cosa que se llama vasoconstricción, o sea, cierra el vaso, lo vuelve más delgado, más estrecho. Acuérdense la resistencia, o sea, aumenta la resistencia. En este caso, en las venas, como la cierra, como que las va exprimiendo, y la sangre va en los miembros inferiores, sobre todo porque estamos diciendo que es más difícil en la parte inferior del cuerpo. Entonces la sangre comienza a exprimirse por las venas y va subiendo, va subiendo. ¿Y por qué no se devuelve? Porque las venas tienen una cosa que se llaman válvulas, que impiden que la sangre se devuelva. Entonces el simpático nos ayuda a que la sangre retorne. ¿Qué otra cosa nos ayude? El bombeo ejercido por el músculo esquelético. Resulta que las venas atraviesan los músculos, sobre todo los de las piernas. Entonces cuando uno camina o ejercita el músculo comienza a hacer de bomba, a hacer esto mismo, y exprime también las venas, y la sangre comienza a subir y nuevamente no se devuelve por las válvulas. Y tercero,
la diferencia entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Aquí viene el último escollo que tiene que hacer la sangre cuando ya recorrió los miembros inferiores y ha ido subiendo. Ahora tiene que pasar del abdomen al tórax. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Lo hace mediante el aumento de la presión del abdomen sobre la presión que ejerce el tórax. Eso lo hace en la respiración. Cuando inspiramos, aumenta la presión del abdomen, disminuye la del tórax y la sangre regresa y puede llegar al corazón. Estos tres factores entonces nos facilitan el retorno venoso. ¿Cuáles son? La actividad nerviosa simpática, el bombeo ejercido por el músculo esquelético y la diferencia de presión entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Muy bien, resumen. Entonces, resumen, el retorno venoso está influenciado por la presión venosa, que es muy baja, y entonces ¿quién le tiene que ayudar a la presión venosa? La vasoconstricción venosa gracias al simpático y el bombeo del músculo esquelético. Y la respiración para hacer que la presión intratorácica sea más negativa y la sangre regrese. ¿De dónde el retorno venoso? ¿Dónde lo tomamos? Pues del volumen sanguíneo. Este volumen sanguíneo puede estar influenciado, por ejemplo, por el volumen de orina. Si orinamos más, perdemos volumen sanguíneo. Y si nos llega más volumen al líquido tisular, no nos llega al volumen sanguíneo y disminuirá el retorno venoso. Este retorno venoso, ¿en qué se verá reflejado? En el volumen telediastólico. Y recuerde la relación del volumen telediastólico con el volumen sistólico y con el gasto cardíaco. Muy bien, nos hemos dado una vuelta por lo que se conoce como gasto cardíaco y retorno venoso. Espero verlos en próximos videos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.